Comunicación con Víctor Hugo Morales a través del móvil de Nico Feuerman. Perdón, Babi. Hola, Sí. Nico. Hola Meli, Guille, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Fue una sorpresa para Víctor Hugo Morales y para el resto de su familia. Fue la mujer, de hecho, la que lo llamó para avisarle que le estaban tocando la puerta para realizar este allanamiento en su departamento del barrio de Palermo. Vamos a hablar directamente con Víctor Hugo Morales, que está aquí. Muchas gracias, Víctor Hugo. Me imagino que fue un momento bastante tenso, bastante desagradable. Sí, primero muchas gracias a ustedes. Hoy el periodismo para mí ha jugado un papel interesante, valioso, porque el allanamiento era de toda la casa y cuando empezaron a llegar periodistas, por suerte y por algún ángel protector que avisó, decidieron solamente tomar nota de lo que había en el living, que es amplio, y con eso se conformaron cuando me habían dicho aquí en la puerta que el embargo era toda la casa. Le habían dicho a mi mujer un rato antes que abría o le tiraban la puerta abajo con la policía. Esto motiva un nivel de angustia muy alto. Adentro estaban mi mujer y mi hija y mi tía, qué sé yo. Uno se pone en situación y lo sufre, lo padece muchísimo, porque a título personal estamos preparados para confrontar con todo esto que pasa y con este poder que se lleva todo por delante. Pero cuando tocan la familia, finalmente nada ha sido grave. Tomaron nota de todo, hay una especie de humillación, que caminen por la casa como si fueran los dueños, que tomen nota, que se paren frente a un cuadro, frente a un mueble, frente a un jarrón, y estén tomando nota de lo que puede costar. Y mire, todo eso es algo que es muy doloroso de confrontar, pero finalmente es nada comparado con lo que se padece habitualmente por parte del Grupo Clarín y su tremenda fuerza, su sentido de la impunidad, del deseo de disciplinar a políticos y hombres del periodismo, todo lo que tienen en la vereda de enfrente. Si me permite, Víctor Hugo, lo dejo en contacto con los estudios de C5. ¿Cómo no? ¿Cómo le va, Víctor Hugo? Soy Guillermo Favali. Por ahí mucha gente... Hola, sí, Guillermo, ¿cómo están? Mucho bien, gusto. Muy bien. Mucha gente por ahí desconoce, otros sí lo saben, que su lucha solitaria en aquellos tiempos contra el Grupo Clarín es mucho más vieja de lo que muchos suponen. Y de hecho, el punto de partida de este conflicto fue en el año 2000 por un hecho periodístico que ya está fuera de toda discusión, que era la importancia de mostrar algo de lo que estaba pasando en un partido que le interesaba a todo el mundo. Sí, fue en el año 2000. Yo en junio me había presentado en el Senado de la Nación para comentar un robo que el Grupo Clarín con una empresa llamada Daico, una empresa trucha, y con la propia AFA estaban haciendo al fútbol argentino contra la selección argentina. Después, por suerte, la selección fue a todos los telespectadores del país, pero ellos querían que fuera solamente para los que pagaran. Una maniobra vergonzosa. Y unos pocos meses después se jugaba el partido de Boca-Real Madrid. Y Canal 7, la producción, conmigo como conductor del programa Desayuno, resolvieron tomar el partido con una pantalla que estaba detrás de mí, que por supuesto no permitía ver el partido en momentos en los cuales estaban los cortes comerciales o estábamos cubriendo algún otro tipo de información. Pero el servicio tenía su utilidad. Todo el que no había podido comprar, pagar, el que no tenía cable, a través de la televisión pública pudo ver, a tal extremo que nosotros teníamos creo que 2 puntos de rating y saltamos a 11 puntos en esa mañana. Pero no hay ningún perjuicio para Cablevisión. Ellos iniciaron un juicio, lo aceleraron todo lo que pudieron siempre. En primera instancia el juez determinó que yo no era responsable porque era el conductor, fue contra el canal y contra la producción, pero a Clarín le pareció, a Cablevisión, que eso era impropio porque la cabeza que quieren, por razones bastante entendibles, es la mía. Entonces apelaron y consiguieron una cámara de los doctores de Useide, Heredia y Vasallo. Son los 3 doctores que ustedes buscan, se van a encontrar con que siempre han tenido una actitud muy favorable a Clarín. Yo he dicho por radio que es una especie de oficina contigua a la de Mañeto. Y esa Cámara sí determinó que yo era culpable. Nosotros con el doctor Pierri nos presentamos en queja ante la Corte Suprema. Estaba ese trámite que demora los tiempos de la justicia, que ya sabemos que son muchísimos, mientras que ellos, que pueden acelerar los tiempos de la justicia cuando quieren o desacelerarlos cuando les conviene, lograron que me hicieran un allanamiento en un pedido que empezaron a tramitar en mediados de mayo y ya consiguieron que vinieran a mi casa y que dijesen que iban a tirar la puerta abajo si no les abría mi mujer. Mi mujer solo quería que llegara yo para afrontar la situación de otra manera y yo quería que llegara el abogado. Por suerte, al final de los contactos encontramos al doctor Pierri y a la doctora Erika Sach
y con ellos me animé a acceder aquí a la entrada del edificio y estaban esperándome el Colorado Casino, el abogado famoso, la espada más importante de Mañeto, aquel de la audiencia pública de la ley de medios, y bueno, con ese abogado estaba un oficial de justicia, nos mostraron lo que querían, nos dijeron que tenían que revisar toda la casa y bueno, ingresaron a la misma y empezaron tenían que a tomar tasar las cosas que usted tiene en su departamento. ¿Ese es el objetivo? Bueno, por suerte, sí, exactamente, de eso se trató. Por suerte era eso, porque cuando yo llegué, con lo que me había dicho mi mujer, nos están embargando, si quieren llevar las cosas, yo llegué y lo primero que miré es si había camiones para llevarse las cosas. Imaginen el estado de angustia, uno no tiene experiencia de este tipo. Lo que querían era finalmente tomar nota de todos los bienes que hay a la vista, recorrer toda la casa. La llegada del periodismo, C5N estuvo bastante rápido y les empezó a perturbar porque de tener que revisar toda la casa pasaron a solamente hacerlo en el living, porque esa presencia periodística se ve que los incomodó, o sea que por ese lado me beneficié con no vivir la humillación de que se metieran en el cuarto de mi hija, en el cuarto nuestro, en cada lugar donde les pareciera que podían haber bienes que de alguna manera para ellos tuvieran algún valor. Estaban buscando llegar a 3 millones de pesos, que es el embargo preventivo que declaró esta gente de la justicia. Víctor Hugo, ¿cómo le va? Buenas tardes, soy Melina Fleiderman. La pregunta es, por un lado, la sensación que queda de este lado, para quienes estábamos viendo las imágenes, es que se tratase más bien de un embargo de tipo intelectual, ¿no? A donde estaban, en verdad, fisgoneando su casa, mucho más que identificar el valor económico de aquello que en tal caso podía representar el valor de la demanda. Y en este sentido le pregunto a usted, ¿qué sensación le queda de la actitud que ellos tomaron allí en su casa? Bueno, de angustia por lo que conté en lo familiar, eso es inevitable. Uno no está acostumbrado a que lo allanen, esas cosas que pasan, que nosotros a veces transmitimos, que por ejemplo pueden tener que ver con un narcotraficante, el vecindario, la conmoción que esas cosas pueden provocar. Entonces hay una inevitable humillación, un malestar muy profundo, pero al mismo tiempo se da una especie de alivio cuando uno lo piensa mejor, porque lo que están buscando, y espero que no lo consigan, es sacarnos del eje en el cual uno quiere estar para confrontar con ellos debidamente en lo periodístico. No le puede cambiar la vida a Mañeto o a los integrantes de Clarín lo que hay en mi casa. Ni 3 millones de pesos si efectivamente los ganaran y yo se los pagase. 3 millones de pesos para ellos que roban nada más que en la provincia de Buenos Aires, más de 500 millones por año con Cablevisión, no son nada. En consecuencia, si para ellos es nada, ellos piensan que para mí es mucho, en efecto lo es, y procuran provocarme un daño a mí. No les importa lo que gana, no tiene ningún valor. Tirarían mis muebles, posiblemente en la casa de Mañeto no sirvan para ninguno de sus salones, ni mis cuadros, pero el dolor que a mí me provoca, porque son cosas muy queridas, qué sé yo, qué les voy a hacer que parezca demasiado sentimental, pero son cosas de mi vida y ellos demuestran que pueden ir contra eso y llevarse todo por delante. Lo vamos a sumar, si le parece bien, a Babi Echecopar, nuestro compañero que está trabajando desde Radio 10 y que también tiene interés en dialogar con usted, Víctor Hugo. Babi, Víctor Hugo, buenas tardes. Mi solidaridad y todo el equipo acá estamos al lado suyo en este momento. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Yo tuve un incidente completamente distinto al suyo, pero siempre lo ejemplifico en algunos temas. Y cuando vi las fotos de mi casa en algún periódico me dio vergüenza, porque la vergüenza que uno siente al no preproducir nada, acostumbrado a esto, a mostrar la familia, a mostrar algún lugar de la casa para una nota. Yo hoy a usted lo vi recién levantado con su señora, me puse en su lugar y sentí en usted esa historia de la invasión, la violación a los derechos. Y me preguntaba también si esta gente, trabajando usted en Canal 9, no podía haber ido contra su sueldo en el canal, si tenían necesidad de ir a ver qué perfume usaba, si se afeitaba con brocha y todas estas cosas íntimas y tan terribles que uno tiene que vivir en estas circunstancias, ¿no? Es una intimidación clara que va por ese lado que analiza muy bien usted. Yo creo que se ha tratado de eso. Lo doloroso, lo grave es que puedan tener también la complicidad de la justicia, porque
conseguir este allanamiento a una persona pública, con todas las connotaciones que esto tiene, por un tema menor en el mundo de la justicia, cuando pasan las cosas que ocurren, ciertamente es demostrativo del inmenso poder que tienen hasta para estas pequeñas cosas, como hostigar a una persona que al lado de ellos es un ratón comparado con un dinosaurio. ¿En algún momento usted sintió un espíritu de venganza, un espíritu de vamos a humillarlo, vamos a bochornarlo, vamos a avergonzarlos, después de tanto tiempo, un espíritu de venganza y sentirse fuertes de nuevo? Todo el tiempo han intentado eso y la realidad es que a uno le va engrosando la piel, lo sabrá. Entonces, cosas que hace unos años afectaban de una manera, hoy uno peligrosamente se va acostumbrando. Pero es en lo que corresponde a la persona de uno. Cuando se toca el lugar íntimo, la casa, cuando se angustia a las personas que habitan en él, a la familia, estamos hablando de gente ya muy pesada, de gente que tiene una gran influencia, porque los jueces que tomaron esta decisión, que cambiaron lo que había hecho dictaminado el juez de primera instancia, que a mí me había declarado no culpable, ellos apelaron porque la cabeza que les importaba era la mía, no la del productor, que en este momento no sé si está en actividad, ni del canal. No han allanado, a mí no me intimaron, por ejemplo. Claro. Lo hicieron ahora que empieza la feria judicial, para mostrar todo el poder que tienen. Entonces, esto ahora, mi abogado no se puede enterar de aspectos del embargo hasta que no pase toda la feria. A Canal 7 no fueron a embargar, está aquí a 3 cuadras. Lo que les importaba era yo mismo. Usted sabe, Víctor Hugo, que yo recién le explicaba a los periodistas más jóvenes que están conmigo trabajando, que nosotros que somos un poco más grandes, nos preguntábamos siempre en la época de la dictadura, ¿cómo es posible que estos avasallamientos a la gente no salgan en los diarios, en las primeras planas? No sé, y bueno, hoy me remontó a esa época y me doy cuenta por qué no salían las primeras planas, ¿no? Sí, se puede conectar de esa manera. Ese tiempo es demasiado aciago quizás como para traerlo a colación, pero son procedimientos que tienen esa pertinencia de alguna forma. Entiendo lo que dice y la angustia, eso de hay unos tipos abajo, sí. Aquella película creo que se llamaba de esa manera, era un poco así, hay unos tipos abajo, me dice mi mujer que están queriendo entrar de cualquier manera y si no les abro me van a echar la puerta abajo, ¿qué hago? Llegar lo antes posible. Todos estos son reclamos que hacen a un sentimiento bastante triste, la desesperación de querer llegar, el tránsito me daba contra, en los teléfonos encontraba a las personas que a su vez no podían encontrar a las que yo necesitaba, yo quería llegar esencialmente a los abogados para que estuvieran aquí, para que me aconsejaran, porque con toda franqueza, pese a nuestra experiencia, nosotros somos periodistas de leyes, si no nos ponemos a estudiar cada caso, no entendemos demasiado. Exactamente. Bueno, no sé, Javier Díaz, ¿querés? Sí, simplemente quería decir, Víctor Hugo, bueno, más allá de la solidaridad, yo le quiero preguntar a usted, que es un maestro de relatores, de periodistas y demás, ¿cómo se le explica esto a los estudiantes de periodismo que muchas veces dicen, bueno, pero hay presiones para poder trabajar y demás, y uno les dice, en realidad no, el periodista es libre de pensamiento, puede tener su pensamiento editorial y de lo que sea, pero en este caso donde la justicia hace un innecesario allanamiento a un periodista, por su trabajo, por lo que ha hecho, lo que sea, de esa manera, y teniendo en cuenta, ¿sabe qué, Víctor Hugo? Además, que lo mandan a hacer desde una empresa periodística. Sí, todo esto tiene valor y cuando yo digo que es un efecto disciplinador el que buscan mucho más que económico, porque lo que hay aquí, lo que el juicio contiene no les puede cambiar la vida, me refiero a esto justamente, para los periodistas en actividad, para los periodistas jóvenes, ellos marcan la cancha, dicen cuál es el poder real, el poder fáctico. Lo sabemos de nuestra experiencia por todo lo que está sucediendo, al fin de cuentas esto es nada comparado con un allanamiento hecho con una policía de Buenos Aires en la provincia de Santa Cruz, llevándose por delante todo el sentido que la justicia puede tener para ocuparse de un tema que como tantos otros después va a quedar absolutamente en la nada, pero que tiene una utilización política. Para ellos esto tiene el valor de amedrentar, de hostigar, de hacer sentir esta presión. Yo en estos momentos tendría que estar, qué casualidad, en defensa de la competencia, informándome de qué han recogido ellos de una denuncia que hice contra Torneos, porque me impidieron transmitir el Campeonato del Mundo con una maniobra también de corte mafioso.
Y en vez de estar yo en mi rol de persona angustiada por otro mal que me causaron, terminé aquí en mi casa con este episodio tan Víctor Hugo, lamentable que me ha tocado. La última por mi parte. Perdón, ¿usted se iba a escapar del país? ¿Iba a salir nadando por el Río de la Plata? ¿Iba a tomarse un avión de improviso y por eso está bien que lo hayan allanado? No. La pregunta permite por lo menos reírme un poco y relajarme. ¿Iba a volver a Colonia, de donde lo trajo Héctor Ricardo García? Ah, claro, el querido Héctor Ricardo García, que si me está mirando en estos momentos dirá: este muchacho siempre en esas cosas, en esos líos, bueno, pero no es otra cosa que una humorada. Yo creo que no pueden conseguir eso y que finalmente no será siempre que a ellos les toca ganar. Alguna vez, aunque sea, podrán empatar. Sacarles un empate ya es meritorio. Víctor Hugo, de parte de nuestro programa estamos todos atrás suyo, no al lado, atrás cuidándolo, y le mandamos un abrazo muy fuerte. Esto seguramente mañana o pasado pasa, no nos vamos a acordar ni del color de las paredes de su living, pero nos vamos a acordar que esto le pasó a usted, y si le pasó a usted, nos pasó a todos. Gracias. Muchas gracias, de verdad, a todos. Víctor Hugo, le agradecemos mucho que nos haya atendido. Me queda una sola pregunta, por lo menos a mí. En un episodio que pasó hace 15 años y cuyo fin originalmente era económico, me estaba preguntando desde temprano que es imposible, y la respuesta está: es imposible soslayar que lo que está pasando hoy en su departamento tiene más que ver con lo que usted hace en estos días que con lo que hizo hace 15 años, ¿no? Por supuesto, aunque en estos días hay una coherente lucha en ese sentido. Yo la semana pasada estuve en Santa Rosa, La Pampa, donde Cablevisión cobra 220 pesos por todo el servicio, porque la cooperativa de electricidad cobra 220 pesos, entonces ellos no pueden cobrar más, y como dan peor servicio, han perdido el 70% del mercado. Y yo le contaba esto al resto del país, a la potencial audiencia que yo pueda tener, cómo son las cosas, de qué se trata el robo. Es el mismo de cuando se robaron el fútbol, es el mismo de cuando se lo quisieron robar y yo me presenté en una audiencia en el Senado en junio del año 2000, y es el mismo que les permitía tener a Cablevisión los derechos exclusivos de aquel partido Real Madrid-Boca por encima de la inmensa expectativa que había en todo el país y que nosotros muy modestamente tratamos de satisfacer, porque era una pantalla puesta detrás de mí que tomaba partecitas del encuentro mientras iban los avisos publicitarios, mientras iban otro tipo de notas, pero era tal el deseo de que el fútbol fuese para todos, era tal la necesidad de que un acontecimiento que le llegaba a los hinchas de Boca tan fuertemente y a los que no son de Boca porque querían que perdiera Boca o por lo que fuera, o sea, era un hecho nacional importante el que estaba ocurriendo, era demostrativo de cuánto se estaba robando siempre, por un lado al fútbol. Esto es algo que Macri les había dado también, como les había dado antes a Boca, a Canal 13, todo lo han conseguido. Están demasiado acostumbrados a que los hombres se pongan de rodillas desde el lugar más empinado que puedan tener ante los intereses de ellos, y no pueden tolerar que un simple periodista, porque no otra cosa soy, como ellos mismos dicen muy bien, un simple relator de fútbol, de vez en cuando les moje la oreja diciendo las cosas como las piensa respecto a todo lo que se han llevado por delante en todos estos años de robos permanentes a partir de papel prensa, que ni entremos a comentar eso. Después el robo del fútbol, que se lo quedaron en el negociado que hicieron con torneos y con AFA, hasta que ahora sabemos, en opinión de la FIFA, de qué se ha tratado toda esa historia de coimas y de coacciones para que les entregasen el fútbol y ellos los manejaran durante 15, 17 años hasta cimentar el tremendo poder que tienen. Cablevisión, todos los canales, todo lo que tienen está referido justamente a lo que se ganaron robando el fútbol. Y a mí me tocó estar en el fútbol. Yo lo único que a veces me preguntan: ¿y usted cómo entró en esto? Y yo estaba en el fútbol y vi que se lo robaban y era parte de mi vida. Y empecé a decirlo y empecé a combatirlos. Y hasta aquí llegamos ahora con toda esta historia de confrontaciones. Víctor Hugo, para poder conocer técnicamente qué fue lo que pasó ahí dentro de su casa, porque ni usted ni nosotros somos precisamente especialistas en leyes, sino que somos periodistas y en nuestra labor tiene que ver con preguntarle, queríamos justamente pedir si nos puede pasar con Miguel Ángel Pierri o si lo puede acercar o compartir el retorno con él, si está disponible, no. para preguntarle concretamente en qué consistió esta diligencia. No hace falta que nos despidamos, sino para preguntarle técnicamente qué pasó allí dentro de su departamento. De acuerdo.
¿está bien? Sí, con mucho gusto. Muchísimas Sí, gracias. un abrazo para todos. Muchas gracias. Un saludo, doctor Pierri. hasta luego, muy amable. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Buenas tardes. Queremos comprender, a ver, ¿qué es lo que pasó dentro del departamento de Víctor Hugo? ¿A qué hora empezó? Si todavía sigue. ¿Y quiénes son las personas que se presentaron allí? Si eso es algo normal o hay algún tipo de anomalía que ustedes detectaron en esta diligencia. Este es un procedimiento ordenado, es una diligencia ordenada por el juzgado 11, Secretaría 22, a cargo del juez Sarabia, emergente de una acción de daños y perjuicios que en su momento interpuso Cablevisión, una demanda que tiene un crédito para resguardar de 3 millones de pesos. La demanda está dirigida hacia Mesger, un exdirectivo del canal ATC, y Víctor Hugo Morales como periodista responsable. O sea, Víctor Hugo como empleado periodista de Canal 7 a cargo de un ciclo. O sea, Víctor Hugo no tiene ninguna capacidad ni de resolver, ni de dirigir, ni de disponer. Nada de lo que se dijo. En primera instancia, esta demanda se ganó, tuvo un fallo favorable a los intereses de los demandados. En segunda instancia, la Cámara revocó ese fallo y hoy estamos ante la Corte Suprema de Justicia. Si bien hay un proceso de ejecución de sentencias, es criterio de esta parte que es innecesario este pago que se llevó a cabo, porque por lo general el tipo de medida se libra cuando usted cree que el patrimonio de los demandados puede eludir la acción de crédito que pretende el actor. No es el caso de Víctor Hugo Morales, no es el caso del señor Mesger, y menos los bienes que pueda asegurar el Estado a través de Canal 7, y la sociedad de Estado. Víctor Hugo debía haber sido intimado por lo general, en estos casos se libra una intimación. También, antes de llevar a cabo esta medida, se libran oficios a diferentes registros del país de la propiedad inmueble, del automotor, al Banco Central para verificar si existen bienes a los efectos de tener asegurado el crédito. Tampoco se llevó a cabo. Hoy se constituyó el apoderado de Clarín, el doctor Casino, el oficial autorizado por el juez para llevar a cabo la medida. La señora Víctor Hugo se encontraba con un familiar, no entendió por qué se quería convocar el auxilio de la fuerza pública. Fortuitamente yo me encontraba muy cerca del lugar y como abogado de Víctor Hugo, que somos con la doctora Sack, nos constituimos rápidamente y llegamos en el comienzo de la medida. También es llamativo que esto se lleva a cabo 24 horas antes de la feria judicial y que ni siquiera tenemos copia del acta. El acta tenemos que ir a buscarla luego al juzgado y esta acta no va a estar acompañada el día de mañana, por lo tanto espero que tengamos suerte de poder verla algún día en la feria. O sea, llegamos, se embargaron bienes, no se secuestraron bienes, llegamos a un acuerdo con el apoderado de Clarín que no se ingresara a otras dependencias de la casa porque entendía como abogado de Víctor Hugo que era innecesario violar esa privacidad porque había bienes suficientes como para que se evaluaran dentro del embargo. La medida llevó algo así como 2 horas y acaba de terminar. Y concretamente entonces lo que está en juego son 3 millones de pesos, porque en algún momento habíamos leído un valor de 850.000 pesos. ¿Con qué tiene que ver la diferencia en tanto dinero? La demanda por el capital es de 840.000 pesos y la actualización por intereses da una suma de 3.600.000 pesos. Hay una actualización aplicando las tasas judiciales correspondientes de interés que asciende ese monto de embargo. Ah, perfecto. ¿Y esos pasos judiciales cómo son, Miguel, para cobrar, digamos, en caso de que efectivamente haya algo para cobrar? ¿Por qué se produce esto? Bueno, eso se llama ejecución de la sentencia. Si no logramos nuestro cometido en la Corte con el recurso de queja, que está se está sustanciando en este momento, se iniciaría el proceso de cobro. Se intima a las partes a que paguen. Este embargo puede ser sustituido por otros bienes o por dinero en efectivo o por las alícuotas que cada una de las partes tenga que pagar. Me refiero nuevamente a Víctor Hugo Morales, al señor Mesger y a ATC. Pero significativo que ustedes tienen que evaluar como hombres de prensa, que Víctor Hugo es un periodista que era empleado de la empresa. Por lo tanto, Víctor Hugo en este caso ni siquiera tenía facultades para dirigir el ciclo en cuanto a imágenes y demás. Y que cuando se valoró este expediente en primera instancia quedó muy claro que la exposición de las imágenes era meramente circunstancial, más allá de las valoraciones que hace Víctor Hugo como damnificado. Claro, porque se supone que uno como periodista no puede responder con sus propios bienes en función de lo que una señal pone al aire. Es una locura. Bueno, imagínense ustedes, yo conozco el estudio donde ustedes salen diariamente tarde a tarde,
si por alguno de los plasmas que están detrás de ustedes pasaran una imagen que es inconveniente y que ustedes no deciden ni resuelven, y ustedes se encontraran cruzando o padeciendo de tipo de demanda. Esa fue la razón de nuestra defensa, con eso venimos batallando hace tiempo. En la primera instancia ganamos, en Cámara se resolvió en contra de nuestra pretensión y hoy estamos ante la Corte Suprema. Pero insisto, para mí es iniciar una demanda de cobro por daño a un periodista que ni siquiera estaba conduciendo el ciclo, pero ni siquiera tenía la dirección del ciclo. ¿Y ustedes pueden cuestionar en la justicia esta diligencia que se desarrolló y lo que la propia esposa de Víctor Hugo manifiesta sobre cómo fue el trato que recibió y la premura, la urgencia que exponían los oficiales de justicia que estaban allí? No sé si había tasadores, no sé quiénes más estaban en el lugar. Mire, realmente no, porque sinceramente la intimación es optativa, pero es lógica, siempre se intima. Además es de puro razonamiento. Cuando uno sale a embargar preventivamente es porque cree que quien le debe va a eludir ese crédito, va a ilusionar su patrimonio. Pero acá hablamos de una persona pública como Víctor Hugo Morales, que tiene una solvencia patrimonial y moral. Hablamos de un señor Meje, que es un alto directivo por todos conocidos. Y hablamos del canal del Estado, o sea, del canal 7, que creo que puede asegurar el monto de embargo varias veces. Sí, ninguno va a enajenar sus bienes para no pagar, digamos. Si hay una sentencia firme y llegado el caso van a pagar todos, y punto. Sí, por supuesto, si es ese escenario, ese día se verá. Pero además que nadie ha sido intimado, y de esa intimación nadie rehusó, para el caso que así fuera, pagar o no. Ahora, esto es una opinión personal, Miguel, que le voy a pedir, más allá de su trabajo como abogado en esta causa. ¿Usted puede separar esa causa que empezó hace 15 años con lo que hace Víctor Hugo hoy, con el trabajo que desarrolla Víctor Hugo hoy, con lo que dice Víctor Hugo hoy al aire? ¿O cree que hay una relación? Mire, yo no quiero hacer valoraciones de carácter personal. Lo que sí me llama la atención de este expediente en el cual Víctor Hugo es demandado es que todas las presentaciones que hicimos en defensa de Víctor Hugo se sustanciaron y se resolvieron después de muchísimos meses. De hecho, el recurso que hoy está en la Corte esperando ser abierto va a cumplir próximamente un año. Bueno, todas las pretensiones que ha hecho la actora se resuelven en cuestión de horas o de días. O sea, a mí eso me llama mucho la atención, porque es el mismo juzgado, el mismo juez o la misma administración de justicia. Además, en cualquier acción donde Víctor Hugo está siendo demandado siempre se resuelve muy rápidamente. Yo no quiero hacer valoraciones, lo que sí no tengo ninguna duda que este embargo tiene un carácter estigmatizante, más allá del derecho que asiste a la actora de proteger su crédito, pero para mí tiene un carácter estigmatizante. Y además, como bien dijeron ustedes y yo les comenté previamente, la señora Víctor Hugo no se negaba a la diligencia, sino que temió, no entendía por qué la policía se estaba constituyendo en su domicilio. La señora Víctor Hugo no es abogada, no conoce la ley y además no está acostumbrada a este tipo de problemas. ¿Y el trámite concretamente, en qué consiste? ¿En hacer un listado, un inventario? Ay, no me salía eso, un inventario. Un inventario detallado de objetos y valores. Nosotros controlamos todo el procedimiento.